Lección número 8, titulada Educación y Redención. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, en el cual leemos lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El tema general de todo este trimestre viene siendo el de la educación cristiana, y en cada una de las lecciones hasta hoy nos hemos encontrado con una serie de elementos que en el aula de la vida no pueden faltar, si es que pretendemos llevarla de acuerdo a lo que el gran maestro nos dicta. Esta semana partimos de la premisa de que nuestro libro de texto base, las Sagradas Escrituras, juega un papel más que importante para ir descubriendo día a día más y más elementos de estudio. ¿Te gustan a ti las historias? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos encantan, ¿verdad? Tal vez alguno de tus padres te leía alguna antes de dormir cuando eras muy pequeño. Tal vez las compartías con tus compañeros de la escuela o el colegio. Tal vez disfrutas escuchar alguna en una reunión de amigos o de familia. O simplemente te dejas llevar por una de ellas al leer un libro o ver una película. Sea como fuere, las historias generalmente tienen un principio, un desarrollo y un final. Existe un precioso himno en cuyas estrofas leemos: Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Esa bella historia nos la cuenta la Biblia, y aunque en su relato nos encontramos con una enorme cantidad de personajes involucrados, lo cierto es que los protagonistas de esta historia han sido, son y seguirán siendo Dios y su pueblo, el gran maestro y sus alumnos, Dios Todopoderoso y nosotros, sí, tú y yo. Ahora, no todas las historias terminan bien, o por lo menos no como nosotros posiblemente lo habríamos esperado. Pero en el caso de la historia contada por las Escrituras, aquel final feliz, sí, aquel que dice, y vivieron felices para siempre, está total y absolutamente garantizado. ¿Sabes quién nos lo garantiza? El gran maestro y su gracia divina hacia su pueblo. Definitivamente la educación cristiana, de la cual tú y yo formamos parte desde el mismo momento en que nos llega esa primera luz, ese primer conocimiento de un Salvador, debe tener como uno de sus objetivos invitar a otros a conocer a Dios y a comprender su voluntad. Para ti y para mí debe ser también grato contar esta historia. Pues bien, comencemos la historia donde se debe comenzar. Exacto, desde el inicio. En Génesis 1, 26 y 27 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Detengámonos a pensar por un instante. ¡Qué maravilloso! Desde el mismo principio de la historia se proclama el privilegio del ser humano por encima de todas las otras criaturas de la tierra. El plural hagamos requiere por lo menos la presencia como mínimo de 2 personas celebrando un consejo, personas de la misma deidad. En San Juan capítulo 1, verso 3, leemos que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, esta verdad implícita en pasajes del Antiguo Testamento como Génesis está plena y claramente revelada también aquí en el Nuevo Testamento, enseñándonos que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo,
Y como el gran Maestro no deja vacíos en la luz que nos arroja, allá en el verso 2 de Génesis 1 se menciona también al Espíritu Santo, como colaborador en la misma obra y como tercera persona de este supremo consejo. Consejo que dispuso hacer al hombre a su imagen y semejanza. Sí, en un principio el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Y aunque el pecado destruyó la semejanza divina, mediante Cristo y únicamente mediante Él, el resplandor de la gloria de Dios logra transformar nuestra naturaleza otra vez a la imagen del Padre. En el libro La Educación, página 15, encontramos lo siguiente. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Tanto en el hogar entre padres e hijos, como también en la escuela entre maestros y alumnos, este proceso planificado por Dios debe continuar enseñándonos. Y nuestra disposición debe ser la de aprender, aprender y aprender, hasta que su imagen, es decir, su carácter, se refleje en el nuestro. Cuando Cristo Jesús llevó a cabo su ministerio público en esta tierra, lo hizo de una forma tan particularmente adecuada que todos aquellos que tuvieron esa inigualable oportunidad de verle y escucharle directamente, tendrían que haber comprendido a cabalidad aquel término que se utilizaba muy a menudo para hacer referencia a Cristo, rabí, que significa maestro. De hecho, no fue el único término utilizado, ya que a lo largo de las Escrituras le encontramos como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios, entre muchos otros. Pero hay uno que se asocia y encaja de una manera singular con el de Maestro. Ese término es el de el Mesías. El capítulo 11 de Isaías hace un retrato magnífico del Mesías, enmarcándolo en términos educativos. Leemos en el verso 2 de Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Veamos. Practicar la sabiduría es una función de la inteligencia, porque la sabiduría no es más que la facultad que nos permite aplicar en la vida práctica todo aquel conocimiento adquirido. Ahora bien, tengamos sumo cuidado con esto, porque el verdadero conocimiento no nos garantiza un proceder correcto. Tú puedes adquirir muchos conocimientos en este mundo, pero por muchos que poseas, si estos no tienen una conexión basada en lo que Dios nos enseña a través de su palabra, solo tendrás un cúmulo de hechos sin ninguna relevancia, y no una sabiduría práctica. Es sumamente importante que a partir del conocimiento o la luz que Dios nos hace llegar, estemos en la capacidad de también reconocer no solo los dones de enseñanza de Jesús, sino, como lo hizo Nicodemo, de reconocer también que esos dones proceden única y exclusivamente de Dios. Jesús es nuestro rabí, es nuestro maestro, y el don de enseñanza adoptado por Él a través de su ministerio terrenal, junto con su obra de redención, deben educarnos para reconocer siempre su autoridad plenamente divina. Y no podemos hablar de autoridad sin mencionar y asociar también a esta
a las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 14, se le dirigen precisamente a Timoteo las siguientes palabras: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Se le pide persistir, es decir, permanecer en lo que has aprendido, que aunque aquí lo leemos en singular, el griego original usa realmente el plural, las cosas que has aprendido, indicando que Timoteo había recibido muchas instrucciones. El otro plural del original griego, incluido en este verso 14, es el del pronombre inmerso en la parte final, de quién has aprendido. Es decir, realmente es sabiendo de quiénes has aprendido. Timoteo tuvo la suerte de haber sido enseñado por su piadosa abuela Loida y su madre Eunice, y además por Pablo y los otros apóstoles. Algunos creen que de quién se refiere a las Sagradas Escrituras. En todo caso, cualquier autoridad que poseyeran Pablo o la madre y la abuela de Timoteo dependerían finalmente de las Escrituras, no de ellos. Qué importante es recordar esto cuando hacemos uso de la Biblia para compartir con otros el mensaje. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay que recordar que en los días de Pablo, autor de las 2 cartas a Timoteo, no existía la colección de los escritos sagrados del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando Pablo menciona a las Sagradas Escrituras, hace referencia literalmente a las sagradas letras, es decir, al Antiguo Testamento, el cual los padres judíos fieles comenzaban a enseñar a sus hijos desde la edad de 5 años. Por supuesto que esto no aparta de ningún modo al Nuevo Testamento del consejo dado por Pablo, ya que como bien lo dice Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Sí, para nuestra enseñanza, la tuya y la mía. Las grandes religiones del mundo como el islamismo, el budismo y el hinduismo tienen, entre comillas, sagradas escrituras, pero no logran el cometido de hacer sabio para la salvación. Solo la Biblia nos revela cómo podemos romper las ataduras de los hábitos pecaminosos y encontrar el perdón de Dios. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo se extiende aquí presentando 4 funciones que le corresponden a las Sagradas Escrituras. Enseña. Sí, porque en las Escrituras se dice todo lo que es necesario que sea dicho acerca de la responsabilidad del ser humano delante de Dios. Redarguye, del griego original que significa reprensión. La Biblia no solo censura al pecador, sino que también se encarga de rebatir o contradecir todas aquellas falsas enseñanzas como las que Timoteo tenía que enfrentar. Corrige, es decir, rectifica, porque desde que se escribió la primera página de la Biblia, esta ha demostrado su poder para crear de nuevo y mejorar la vida del ser humano, transformándola. Instruye. Esta es la misma palabra griega que se traduce en Efesios 6:4 como disciplina, y es que, así como a un niño se le enseñan las responsabilidades básicas del ser humano, así también nosotros como cristianos encontramos en las Escrituras aquellos principios que nos ayudarán a crecer hasta convertirnos en un ser perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solamente así tendremos la oportunidad de ser contados, como en los casos de Ruth, Daniel, Job y otros, entre los que han experimentado un éxito educativo basado en las Escrituras. Existe un personaje bíblico cuyo nombre
rápidamente viene a nuestra mente cuando se menciona la palabra sabiduría. ¿Sabes cuál es ese nombre? Definitivamente, Salomón, el rey Salomón. Tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, es decir, antes de su separación en Judea e Israel. Hijo del rey David, y quien gobernó sobre un extenso territorio durante casi 4 décadas. Primera de Reyes 4:29 nos dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. ¿Qué tan grandes? Pues dice el verso 30 que era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Con qué grandes cosas está dispuesto Dios a obrar en la vida de sus hijos, no es cierto? La sabiduría de Egipto era famosa en todo el oriente, y esta incluía conocimientos de asignaturas tales como astronomía, medicina, arquitectura, matemáticas, música, pintura y filosofía. Y Dios dotó a un solo hombre con una sabiduría mucho más grande que la que caracterizó a naciones enteras. ¿Y sabes qué es lo precioso de todo esto? Que ese mismo Dios desea hacer lo mismo contigo y conmigo. Y para eso ha dejado con nosotros su palabra, en la cual no solo encontramos conocimiento teórico, no, sino también una sabiduría con un lado práctico, ya que se trata de un conocimiento que nos mueve a pensar, a analizar, a distinguir, a examinar, a aprender. Y tal como sucede en la educación de nuestros días, muy probablemente la sabiduría no responderá a todas las preguntas que surjan en nosotros, pero de lo que podemos estar seguros es de que nos permitirá estar tranquilos con lo que sabemos en tanto continuamos buscando lo que aún no conocemos. Esta es la manera en la que vamos aprendiendo a conocer a Dios y a confiar en su divina gracia. En el contexto de la educación secular, un maestro generalmente pasa tiempo considerable impartiendo conocimiento a sus alumnos. Esto es algo que se da, por ejemplo, a lo largo de todo un año escolar. Pero cuando ese periodo concluye, viene el momento de la separación entre los estudiantes y su maestro. Claro, para algunos puede ser un momento de liberación, pero para aquellos que lograron establecer algún grado de empatía con el que fue su maestro, el momento de la separación puede volverse un tanto nostálgico. Cristo Jesús concluyó su ciclo lectivo de 3 años y medio en esta tierra cuando allá en el Monte de los Olivos ascendió al cielo, dejando a sus alumnos acá en la tierra. Para sus discípulos, esta separación con su maestro también adquirió un tinte de carácter nostálgico, ya que por unos instantes sintieron quedarse absolutamente solos. Pero no, el gran maestro en su infinito amor garantizó la continuidad del proceso educativo, ahora con la colaboración de un tutor llamado el Consolador o abogado. ¿A quién nos estamos refiriendo? Claro, al Espíritu Santo, por supuesto. Ese tutor está con nosotros hoy. Ese tutor nos acompaña en el estudio de estas lecciones, porque el gran maestro le dejó para que trabajara de forma permanente con sus alumnos. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Saber que cuando el espíritu del alumno está dispuesto a unirse con el Espíritu de Dios, entonces todo será estudiado bajo su guía y su dirección. Y si 1 Corintios 2:10 nos dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, esto significa que tú y yo tenemos acceso a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento, tan necesarios para conocer el camino de la justicia. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección.
Número 1. La educación y su objetivo: restaurar la imagen de Dios. Todo proceso de educación cristiana debe planificarse, ejecutarse y aprovecharse bajo la perspectiva de continuar aprendiendo de nuestro gran Maestro, hasta que su imagen se refleje en la nuestra. Número 2. Persigamos el éxito educativo cristiano. Más allá del conocimiento secular, que es importante, estamos llamados a ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos a través de la Santa Palabra, en la cual no solo encontramos el éxito educativo, sino también nos parece que en ella tenemos la vida eterna. Y número 3. La obra del Espíritu es de carácter continuo y educativo. Tomémonos de la mano de nuestro tutor en esta tierra, el Espíritu Santo. Él está dispuesto día con día a recibirnos en su salón de clases para continuar aprendiendo, para continuar adquiriendo sabiduría, y una sabiduría práctica. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, en el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una, pues tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Que Dios te bendiga.